En esta noche, el tema es, recuerde que estamos viendo lo que es la obra, ¿verdad? La obra de Cristo. Entonces, en esta noche el tema es la provisión de la obra de Cristo. Vamos a partir leyendo, vamos a ver algunos puntos, pero vamos a partir leyendo un texto del libro de Romanos para que poder introducirnos en el tema de esta noche, la provisión de la obra de Cristo, y que terminar con el tema de este año que es la salvación. Muy bien, le leo Romanos 5:10. Dice así, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Eh, Verso número 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, en Dios por el Señor, entonces por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos ya visto las características de la obra, el costo de la obra de Cristo. Hemos visto lo que aconteció en la cruz, el juicio, la condición del hombre, etcétera. Eh, pero que lo último que vimos fue precisamente el camino a la cruz o la senda de la cruz para la no hemos llegado a la cruz. Recuerde que eso llegará con la salvación, pero el camino a la cruz, porque todo esto es parte de este misterioso y glorioso camino del Señor para la redención nuestra. Entonces, el Señor lo que hace es reconciliarnos. Dice, le repito nuevamente, ahora le voy a leer un poco de contexto. Recuérdese que no solamente leemos textos aislados, ¿verdad? Dice, ahora leo desde el 6, del 6 al 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya, qué textos, hermano, qué textos de verdad. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Cuando nosotros eh, nos acercamos y vemos este texto, entendemos de que, o tenemos que entender de que la reconciliación en la Biblia tiene una idea de poner en armonía dos partes que no estaban en comunión. O sea, reconciliar tiene la idea de traer o poner en armonía dos partes que estaban en desacuerdo, o también pudiera entenderse volverlos a poner de acuerdo, dos partes que se ponen nuevamente de acuerdo. Entonces, por eso de que reconciliar significa que ahora nosotros tenemos paz para con Dios.
por medio de la obra de Jesucristo. Él nos reconcilia con el Señor. Ahora, esto es muy importante. ¿Ha visto usted cómo hemos venido detalladamente viendo aspectos relacionados con el pecado, con la condición humana, con la naturaleza del Hijo, con el plan de Dios, con las características del precio que se tuvo que pagar? Para esto precisamente, para ser reconciliados con Dios. Y tenemos que ser reconciliados con Dios, o hemos sido reconciliados con Dios, pero cuando vayamos a enseñar a aquellos que necesitan oírnos o escucharnos, eh, el, ellos deberán de saber por medio de una exposición clara de la palabra por qué necesitan ser reconciliados con Dios, porque como hemos visto en las últimas clases, hijos de ira, de alguna manera eh, eh, totalmente depravados, vimos de que no había vimos en una de las clases que no había ningún justo, ninguno que entendiese, ninguno que busque a Dios, desviados, inútiles, no había quien hiciera lo bueno, o sea, por naturaleza hijos de ira. Una total ruptura con Dios el Creador, y por eso necesitábamos a este sublime Salvador, Mesías, Hijo de Dios, para que Él nos reconciliara nos volviera a poner, nos llevara de nuevo a acuerdo con el Señor. Entonces, vamos a ver por qué razón necesitábamos de ello. Entonces, quiero que usted ponga, vamos a apuntar. Y usted va a escuchar y vamos a ir enumerando por qué Jesucristo viene a ser el que le soluciona el problema al hombre para poder, para poder reconciliarlo con Dios, para que el hombre pueda recibir la gracia, el favor de Dios y pueda oír de lo que viene, ¿verdad? Bueno, eh, eh, punto número uno. Eh, el punto número es que el hombre no es justo, entre paréntesis, culpable ante Dios. Punto uno, el hombre no es justo, entre paréntesis, culpable ante Dios. La solución en Cristo, Romanos 5:19. Y lo leo. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Puede verla, le vuelvo a repetir. Entonces, en el punto uno, el hombre no es justo, ¿verdad? O entre paréntesis, culpable ante Dios. ¿Cuál es la solución en Cristo? Romanos 5:19. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Punto dos. Recuerden que estamos hablando la provisión de Jesucristo para esta reconciliación. Punto dos. Sin entendimiento. El hombre no tiene entendimiento, sin entendimiento. La respuesta de Jesucristo, primera de Juan, capítulo número 5 y versículo 20. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento.
No entendíamos. Totalmente ciegos y totalmente ignorantes y totalmente necios. Y el Señor, por medio de su Hijo, nos ha permitido entendimiento. Punto 3. El hombre no busca a Dios. La respuesta o solución, Lucas 19:10. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entre paréntesis le digo que nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros en Cristo Jesús. Porque Él vino a buscarnos y a salvarnos a nosotros que estábamos perdidos. Punto 4. El hombre está alejado de Dios. Alejado de Dios. La respuesta, primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 25. Andabais descarriados, pero ahora habéis vuelto al pastor. El primera de Pedro 25, se lo voy a leer más completo porque aquí está. Y dice así, se lo leo completo. Porque vosotros, en la 60, porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Estoy leyendo una versión 60. ¿Verdad? Estábamos alejados, descarriados. La solución en Jesucristo está dicha aquí. Que hemos vuelto al pastor, dice, y obispo de nuestras almas. Punto 5. Todos los hombres se volvieron inútiles. La respuesta en Cristo, segunda de Pedro 1:8. Segunda de Pedro 1:8. O sea, todos se volvieron inútiles, pero la respuesta está en Cristo Jesús. ¿Cuál es la solución o respuesta en Cristo Jesús? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya éramos inútiles, pero bueno, le voy a leer el contexto para que sepa a qué se está refiriendo. Dice en el 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán ociosos ni sin fruto en él, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Punto 6. Sin buenas obras. Usted recuerde que el antiguo pacto dice que la mejor de las justicias del hombre son como trapos de inmundicia, ¿verdad? Pero aparte de inútiles, nunca proyectados a buenas obras. Pero ¿cuál ha sido la respuesta en Cristo? Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para hacer buenas obras. Por eso no hablamos, solo déjeme vertir este pensamiento, no hablamos de religión, sino hablamos de naturaleza, una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Ese fue el punto 6. El punto 7 son la provisión de la obra de Cristo. Recuerdes, el hombre esclavo del pecado. Esclavo del pecado. La respuesta o solución en Cristo. Romanos capítulo 8 y versículo número 2. Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se da cuenta cuánta riqueza hay en estos versos? Nos podríamos quedar en ellos. Entonces, éramos esclavos, el hombre es esclavo de pecado, pero la provisión para su vida o la solución ha sido conferida por Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús dice su palabra que te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ese es el 7. 8. Destino del hombre, la muerte. Su destino es el problema. Su destino, la muerte. La solución en Cristo, Juan 5:24, Evangelio de Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Vamos camino de la muerte. El hombre, todos, ese es el problema. Pero la respuesta de Cristo Jesús, 5:24, el que oye mi palabra y la cree el que me envió, tiene vida eterna. Y el número 8 ahora. No, 9. Sí, es el número 9, perdón. El número 9. ¿Cuál es el problema? El hombre es receptor de la ira de Dios. Sobre él, ese es su problema. Vendrá la ira de Dios. La respuesta o solución en Cristo. También Romanos, capítulo 5, versículo 9. Justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Aquí entonces donde nosotros encontramos las bases de una necesidad absoluta de ser reconciliados con Dios. Y que cuando llegue el momento en que nosotros tengamos que bendecir e instruir, la palabra lleve a la gente a comprender su terrible condición y que la respuesta ha sido conferida, nos ha sido dada, nos ha sido obsequiada por la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo. Así que en base al problema del hombre que hemos presentado, y eso que no nos extendimos, nos damos cuenta que la necesidad absoluta de este verso de 5:10, te lo repito, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos
por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora quiero hacer un énfasis ya para terminar, siendo enemigos. O sea, todo lo que describimos no es que simplemente fuésemos creación que ahí estaba en su condición de miseria. Todo esto nos hacía, y al que no tiene a Jesucristo lo hace, enemigo de Dios. Amén y amén.